El 2 genera 4, el 3 9, el 4 16, etc. Y a su vez, cada cuadro viene generado por un único número. Podemos emparejar los números con cuadrados, concluyendo que habrá tantos cuadrados como números, pero es que todo punto obvio de los números cuadrados son solo una parte de los números. El 2, el 3, el 5, el 7 son números pero no cuadrados. Y en consecuencia concluimos que hay más números de cuadrados que todo, y todo es mayor que la parte. Nos encontramos con la paradoja de que los números son a la vez, los números, el 2, el 3, el 5 y el 7, y en consecuencia concluimos que hay más números que cuadrados. El todo es mayor que la parte. Nos encontramos pues con la paradoja de que los números son a la vez tantos y que más que los cuadrados. Galileo concluía que los atributos de mayor, menor e igual no se aplican a los infinitos. Pero cuando Galileo hizo estos razonamientos, la prohibición aristotélica había sido ya superada. El infinito había El infinito se hicieron en un contexto religioso. David, que percibió la secta de los sabeos adoradores de astros, Arran, tuvo un alumno cristiano y fue discutiendo con él sobre la controversia teológica relativa de la enumeración de las almas y el conocimiento por Dios, de la infinidad de seres singulares, donde hizo sus comentarios sobre el infinito. El infinito es un adjetivo muy suculento para atribuirlo a la divinidad, más aún si se trata de calificar los atributos de una divinidad absoluta como la judío-cristiana. Los teólogos pronto se dieron cuenta de la utilidad del infinito, en acto para justificar determinados postulados bíblicos. El infinito fue de los conceptos que requieren ciertos retoques conforme fue absorbido por el pensamiento cristiano. Este proceso de absorción de parte de la filosofía griega se convirtió con San Agustín, quien deglutió todo lo que encontró comestible del pensamiento de Platón. Pereció Plutonio y culminó con Tomás de Aquino, haciendo lo propio con el pensamiento de Aristóteles. La regulación aristotélica del infinito fue en parte modificada por Tomás de Aquino. Este consideraba a Dios como el primer infinito, plenamente y en toda la línea, el infinito en acto, según los escolásticos. Dios es de una personalidad veraz. Nada le es ajeno y necesita alimentarse con el conocimiento absoluto de todo lo que existe. Y recíprocamente, lo existente existe por ser materia de conocimiento para Dios. En particular, Dios conoce la totalidad de los números como un todo. Digamos que todos están presentes a la vez en el pensamiento de Dios. Por tanto, esta presencia sería un ejemplo de un infinito en acto. El pensamiento filosófico de Tomás de Aquino admitía la existencia del infinito en acto, aunque, eso sí, únicamente concebible por Dios, y fuera del alcance de la mente humana. Los escolásticos vetaron al hombre el entendimiento del infinito en acto, pero el mismo hecho de introducirlo en la discusión teológica eliminó parte del horror infinito. En el mundo griego, el infinito como atributo de Dios aparece con bastante frecuencia en los filósofos del siglo XVII. Así lo encontramos en Descartes. Por Dios entiende una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, y también reservamos solamente para Dios la calificación de infinito, tanto en razón de que no observamos límites en sus perfecciones, como también a causa de que estamos muy seguros de que no podemos tenerlos. En Spinoza, entiendo por Dios un ser absolutamente infinito, es decir, una sustancia sustituida por una infinidad de atributos, cada uno de los cuales expresa su esencia eterna e infinita. Y también en Leibniz, cabe juzgar que esa sustancia suprema, que es única, universal y necesaria, debe ser incapaz de límites y contener tanta realidad cuanta sea posible. Algunos de esos filósofos se hacen comparecer al infinito para describir a Dios. Fueron también científicos y matemáticos, y la implicación más o menos explícita del infinito en acto de todas esas elucubraciones sobre la esencia de Dios fue, como acabó de escribir, un tónico que les permitió superar el horror infinito que aquejó a los griegos. De esta forma se empezaron a usar con enorme éxito las cantidades infinitamente grandes y pequeñas, los infinitesimos o infinitesimales, como herramienta para el tratamiento de diversos problemas matemáticos. Para el tratado de tangentes a curvas, problemas de máximos y mínimos, el cálculo de áreas y volúmenes, etc.,
y físicos el movimiento planetario, la dinámica, la cinemática, la óptica, etc. Estas técnicas matemáticas cristalizarían a finales del siglo XVII como la invención del cálculo infinitesimal, uno de cuyos inventores fue precisamente Leibniz y otro Newton. También fue un redomado teólogo y creyente en un Dios omnipotente. Al cálculo infinitesimal le dedicaré más de la mitad del capítulo 5. El veneno alucinógeno de la víbora infinita era, pues, la sangre que fluía por las venas y arterias del cálculo infinitesimal. Se da la paradoja de que, a pesar de recibir su alimento y fuerza de un ente tan metafísico y ajeno del mundo natural como el infinito, casi más teológico que científico, el cálculo infinitesimal ha sido la herramienta matemática más potente y eficaz jamás creada para el estudio de la naturaleza. Durante los siglos XVII y XVIII, los matemáticos fueron conscientes de que no llegaban a entender la esencia de los objetos infinitos en acto. Incluso se manifestaron serias dudas sobre la solidez y validez lógica de su uso, pero no por eso renunciaron a recoger los frutos de que su presencia ofrecía. En la pelea que tuvo lugar dentro del corazón de esos matemáticos, entre lo apolíneo, la demostración y lo dionisiaco, el descubrimiento ganó. Por mucho, los segundos, las manipulaciones con los infinitesimales, culminaron en la figura de Leonhard Euler, 1707-1783, frente al escrúpulo con que los griegos manejaron el infinito, en potencia, no en acto. Euler lo usó de manera casi morbosa, convirtiéndolo en una poderosa herramienta de descubrimiento. El uso de los infinitos, grandes y pequeños, permitió al matemático suizo descubrir resultados profundos y difíciles en apenas unos pocos renglones, dejando además al descubierto el esqueleto de ideas que propiciaron el descubrimiento. Esta es la desmesura de Euler. Prevalece de tal manera su sentido de lo dionisiaco, que sus matemáticas con los infinitos llegan a tener valor estético. Desde luego participan de lo sublime, la categoría estética de Kant, en cuanto a que producen un sentimiento de dolor. Al mismo tiempo, el placer ha despertado una conmoción, un movimiento alternativo, rápido de atracción y repulsión de ese mismo objeto, y tiene la fuerza necesaria para generar en nosotros esa conmoción en la que Theodor Adorno situó el logro estético, la capacidad de producir algún tipo de escalofrío. Los infinitos, tal y como los usaron Euler y los matemáticos del 18, eran desde luego en acto, sin embargo. La primera formulación rigurosa con bases lógicas adecuadas del cálculo infinitesimal culminó a mediados del siglo XIX. Véase la sección 6.1. Utilizó el infinito en potencia, concretamente sustituyendo las cantidades infinitesimales por procesos de paso al límite que respetaban escrupulosamente la prohibición aristotélica del infinito en acto. Los infinitesimos pasaron a ser variables que tienden a cero, esto es, entidades infinitamente pequeñas en potencia. Otra vía de penetración del infinito en acto de la cultura occidental se produjo a través de la pintura de Quattrocento italiana, donde aparece implícitamente con el uso de la perspectiva. El infinito se materializa en forma de punto de fuga central, donde concurren las rectas paralelas entre sí y perpendiculares al plano del cuadro. Así las matemáticas como herramienta artística fueron usadas por Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti y sobre todo Piero della Francesca, sin olvidar el mejor matemático de entre todos los tiempos del Renacimiento, Albert Dürer. El uso del infinito permitió al arte del Renacimiento convertir el espacio en el que se disponen las cosas en un elemento infinito, continuo y homogéneo. Por decirlo en palabras de Joan Sureta, de todo lo cual se dará más detalle en la sección 7.1. Pero la incomodidad sobre el infinito se mantuvo. Los matemáticos no renunciaron a ello, pero paradojas como la de Galileo hacían que lo manejaran con la nariz tapada, hasta que a mediados del siglo XIX algunos matemáticos empezaron a entender de dónde Galileo había visto la paradoja que impedía implicar a los infinitos atributos de mayor, menor e igual. No había tal, sino la propiedad intrínseca de característica de los conjuntos infinitos, y que por tanto estos podrían ser estudiados matemáticamente. Entre ellos estuvieron Bernhard Bolzano, Richard Dedekind y sobre todo George Cantor. Así Richard Dedekind ascendió a la paradoja de Galileo, a la categoría de definición de conjunto infinito, aquel que tiene los mismos elementos de una de sus
de sus partes. Esta definición supuso, por un lado, quebrar una situación de facto y por otro, una definición precisa de lo que es un conjunto infinito, que permite su tratamiento matemático. Es más afinada que la consideración aristotélica del infinito como lo que no tiene límites. Así, el conjunto de números es infinito porque tiene igual número de elementos que el conjunto de números cuadrados, que es una de sus partes. Sin embargo, el principal protagonista del sentimiento del monstruo es la manera en que ese monstruo se ha dejado someter. Fue George Cantor. George Cantor fue una figura pletórica y excesiva, una personalidad desmesurada, una mente dionisíaca que las arpas de la locura acabaron desgarrando. Acuñó un aforismo lleno de hermosura que sentía la característica que distingue a las matemáticas de las demás ciencias. La esencia de las matemáticas es la libertad. La revolución que Cantor puso en marcha acabó cambiando la forma de ser matemáticas. Cantor inició un proceso de abstracción caracterizado por la aparición de pruebas de existencia no constructivas y que potenció el que ya vivió el álgebra en la segunda mitad del siglo XIX. Con el descubrimiento de numerosas estructuras algebraicas abstractas, más detalles en el capítulo 8. Después de Cantor, los matemáticos hemos acabado de admitir que la existencia de un determinado objeto matemático puede quedar garantizada, aunque no se especifique cómo puede construir dicho objeto. Significativamente, este proceso de abstracción en las matemáticas es contemporáneo con lo acontecido en escultura, música o pintura, en especial con estas dos últimas, donde se dan reveladoras similitudes en la concepción del discurso musical, por un lado, y del espacio, por otro, que no insospechadas, son menos sustanciosas. Cantor nació en San Petersburgo en 1845, de padre danés y madre alemana, pero vivió casi toda su vida en Alemania. Los nazis incluyeron las matemáticas de Cantor entre las de tipología judía, las consideraron especialmente degeneradas, pero no parece que Cantor tuviera ascendencia judía, a pesar de lo cual los nazis retiraron un busto de Cantor erigido en Halle con motivo de su 70º aniversario. Su padre era protestante y su madre católica antes de casarse y después protestante como el marido. A Cantor le hubiera gustado que su hijo fuera ingeniero, y ejerció cierta profesión para conseguirlo. Encontramos una buena muestra de ella en una carta que le dirigió en 1860. Ahí se leen continuas alusiones a Dios, creador del universo, padre de todas las criaturas, que Cantor, hijo, sin duda le debieron afectar, pues toda su vida fue un decidido creyente, profesor del protestantismo. Coqueteó con el catolicismo y llegó a ser tan conocedor y defensor de la teología de Tomás Aquino. Aborreció seguramente por razones religiosas la teoría de la evolución de Darwin, aunque no debe extrañar esta fe ciega en Dios en quien hizo un infinito su oscuro objeto de deseo. También mencionaba a Cantor que a Cantor padre en su carta los peligros que acechaban al hombre para impedirle alcanzar su destino, escondidos en la más profunda oscuridad, enemigos secretos o declarados que nos vigilan. Era una manera de preparar las últimas líneas de la carta que acababa de recomendarle digna de Vito Corleone. La familia espera de ti que llegues a ser, si Dios así lo quiere, un rutilante. Estrella en el firmamento de la ingeniería, pero Cantor desayó los consejos del padre, y aunque llegó a ser una estrella brillante, no fue de la ingeniería sino de las matemáticas. Ha pasado a la historia como paladín que se propuso dominar al infinito y creó de paso la teoría de conjuntos. Los primeros escarceos de Cantor con el infinito lo llevaron a negar si los distintos conjuntos de números a su disposición tenían o no igual número de elementos. Para comparar esos conjuntos usó la herramienta del emparejamiento, pues entendía que dos conjuntos tienen igual número de elementos y se pueden emparejar sus elementos sin que falten ni sobren elementos en ninguno de los dos conjuntos. De esta forma, Cantor emparejó los números naturales con los números enteros, primero y con los racionales después. A Cantor, sin embargo, estos resultados no le llegaban a satisfacer de todo, porque para poder hacer matemáticas con el infinito necesitaba cierta variedad, pero en vista de lo que iba obteniendo, empezó a preocuparse pensando que quizá todos los infinitos iban a ser igual de grandes. Cantor obtuvo sus resultados a principios de la década de 1870. Hasta entonces había estudiado problemas de teoría de números y análisis matemático que le habían permitido conseguir un puesto de profesor en la Universidad de Halle, al principio sin sueldo, aunque hacia 1874 ya había estabilizado su situación.
Siendo nombrado catedrático en 1879, Cantor siempre permaneció en Valle. A pesar de su interés por llegar a Berlín o a Gotinga, universidades que le cerraron sus puertas por el rechazo que el tipo de investigación que Cantor comenzó a hacer con el infinito generó en sus colegas más influyentes. En 1872, Cantor conoció en Suiza a Richard de Descartes y comenzaron una larga amistad, que vivió momentos mejores y peores. Cuando se conocieron, Descartes tenía 41 años y Cantor 27. A Cantor no le gustó que Descartes rehusara en 1882 un puesto de Halle para que él mismo le había recomendado, y Descartes le gustó menos aún que Cantor usara alguno de sus resultados que le había sugerido en sus cartas sin el correspondiente agradecimiento. Dedekind estuvo también muy interesado por las cuestiones de infinitos, y cabe atribuirle una parte del impulso inicial de lo que después sería la teoría de conjuntos, así como en el proceso de abstracción del álgebra, más en la sección 8.3, como escribí antes. A él se debe la definición de un conjunto infinito como aquel que se puede emparejar con una de sus partes, definición de la ya disponida, de que ya disponía en 1872, aunque no la publicó hasta 1888. A diferencia de Cantor, Dedekind era más logística platónico, lo que quiere decir que Dedekind necesitaba una demostración de la existencia del infinito en acto, necesitaba una demostración del infinito en acto, existencia que Cantor daba por supuesto. Dedekind de hecho puso tal demostración basada en la lógica y su definición de infinito. Este intento recuerda el argumento ontológico de San Anselmo en favor de la existencia de Dios. El conjunto infinito de Dedekind era el universo mental, es decir, la totalidad de todas las cosas que pueden ser objeto de mi pensamiento. Ni el intento de Dedekind de demostrar la existencia lógica de un conjunto infinito en acto, ni otros parecidos han tenido éxito. Para consternación de Dedekind, o del querido y admirador Bertrand Russell, las cuestiones del infinito están entre en las que hoy por hoy establecen la independencia de la República de las Matemáticas frente a las agresiones imperialísticas de la lógica. Cantor tomó por costumbre enviarle a Dedekind sus descubrimientos, solicitándole opinión sobre la solvencia de sus demostraciones. Los originales de estas cartas quedaron entre los papeles de Dedekind, y su contenido matemático se ha publicado de forma razonable y completa. De las respuestas de Dedekind se conservaron mayormente borradores, a pesar de que la correspondencia es irregular, con periodos de intercambio intenso de largos años sin ninguna carta. Ese material ha permitido conocer bien la forma en que Cantor fue haciendo sus primeros descubrimientos. En la dicotomía entre prudencia y pasión, Dedekind fue el prudente, el clásico, el apolíneo, el apegado al rigor lógico público. El rigor lógico, mientras que Cantor fue el apasionado, el romántico, el dionisíaco, el obsesionado por descubrir nuevos mundos nuevos. El primer atisbo de que su primer descubrimiento decisivo por fin encontró dos infinitos distintos. Cantor mostró que el conjunto de los números naturales no se puede manejar con los puntos de un segmento. El 7 de diciembre le envió a Dedekind la demostración pidiéndole que fuera el más indulgente de los críticos. Al día siguiente recibió una carta de Dedekind con felicitaciones. La primera demostración que Cantor le envió a Dedekind es bastante complicada, pero 17 años después, en 1891, Cantor encontró una demostración asombrosamente sencilla. De hecho, ese hecho fundamental la formuló en el primer encuentro de la recién creada Sociedad Matemática Alemana, sociedad que Cantor ayudó a crear e impulsó con una manera de contrastar el peso que tenían los matemáticos de la Universidad de Berlín. Eso quiere decir que no todos los infinitos son igual de grandes. El infinito de los puntos naturales es más pequeño que el de los puntos de un segmento. Al primero lo llamamos infinito, numerarlo, y ha resultado ser el infinito más pequeño de todos. Al infinito de los puntos de un segmento lo llamamos el continuo. Pero para empezar a construir su edificio, Cantor necesitaba algo más que dos infinitos distintos. Necesitaba por demostrar que había muchísimas más clases distintas de infinitos. Necesitaba un procedimiento para construir infinitos cada vez más grandes. Dar ese paso le costó a Cantor bastantes años de trabajo. Inicialmente, en 1874, pensó que esa escala de infinitos iba a poder lograr considerando los puntos de un segmento.
los de un cuadrado, los de un cubo, etc. Tardó más de 3 años en descubrir que todos esos infinitos son iguales. Algo que pareció tan increíble que en junio de 1877 le envió una carta a Durkheim con la demostración, según prueba. Mientras que no me haya dado usted su aprobación de esta demostración, solo podré decir, lo veo pero no lo creo. Cantor tardó casi 20 años desde que encontró los dos infinitos distintos hasta que pudo demostrar que los había tan grande como se quiera. De hecho, construyó su teoría de los infinitos suponiendo sin demostración alguna ese hecho crucial. La solución se encontró usando la que hemos acabado llamando las partes de un conjunto. El conjunto de las partes del conjunto A es el nuevo conjunto que se obtiene al considerar todos los conjuntos que podemos formar con los elementos de A. Cuando el conjunto de partidas es finito, pongamos como un número genérico n de elementos, el conjunto de sus partes tiene exactamente 2n elementos. Si partimos de un conjunto A infinito, Cantor probó que el infinito correspondiente al conjunto de las partes de A es siempre mayor que el de la partida. Para lo que usó su procedimiento diagonal, supongamos que hay un emparejamiento de conjunto A con el conjunto de sus partes PA. Cada elemento X de A tendrá como pareja un conjunto X formado por elementos de A. Definimos ahora una parte de A que no va a tener pareja, es el conjunto que llamo Y, y está formado por aquellos elementos X de A que no están en su correspondiente pareja X. En efecto, si un elemento X de A está en su pareja X, entonces por definición ese X no estará en Y. Luego X no es igual que Y, pues X es un elemento de X, pero no de Y. Por otro lado, si un elemento de Y de A no está en su pareja X, entonces por definición ese X estará en Y. Otra vez Y no es igual que X no es igual que Y, pues X es un elemento de Y pero no de X. Eso muestra que ningún elemento de X de A puede tener como pareja el conjunto Y. La suposición de partida es pues imposible y podemos concluir que el infinito correspondiente a PA es siempre mayor que el de A. La palabra alemana para infinito es unendlich, que responde a la misma regla formativa que la correspondiente palabra griega o latina negar, lo infinito o limitado, endlich. Cantor empezó usando el término unendlich, pero hacia 1833 propuso usar la palabra latina transfinitio, más allá de lo limitado. Quería decir así, anular la sombra de la negación implícita del nombre infinito, pudiera arrojar sobre el concepto. Tras dedicar un cuarto de siglo a estudiarlos, Cantor logró ordenar el universo de los infinitos como si de un desfile de monstruos. Los dispuso unos a continuación de otros, en un orden parecido. Esto solo de una manera de hablar, como están ordenados los números, y estipuló se podían sumar, multiplicar, elevar los infinitos a la potencia de otros, etc. Y también diseñó una atractiva forma de escribir los distintos infinitos usando la primera letra del alfabeto griego, llamada Aleph. Así propuso Así propuso escribir el infinito más pequeño que el que corresponde a los números naturales en la forma. O sea, este infinito le sigue otro mayor, y a este el de 2, y después vino un tercero. Y así los distintos tamaños infinitos que van ordenando en una cadena ininterrumpida. Pero no piense que el lector que acaban con los números, pues hay un infinito mayor que todos los, cualquiera que sea el número n, al que Cantor asignó el símbolo, a partir del cual comenzaría otro tramo de infinitos, al cabo de los cuales nos esperaría otro monstruo, para empezar otro nuevo tramo, tras el que vendría un monstruo aún mayor. Fue de ese desfile de infinitos que da lo que Cantor llamó multiplicidades incompletas, un infinito absoluto como lo calificó él, fuera de cualquier control o dominio matemático. No digamos de lógico. Lo absoluto, escribió Cantor en 1883, solo puede ser reconocido, pero nunca conocido, ni siquiera aproximadamente conocido. El infinito que a Cantor le interesaba está situado entre lo finito y lo absoluto. El infinito absoluto está emparejado con esas entelequitas inmensas e inimaginables, como el conjunto de todos los números, o el conjunto de los conjuntos, que no pertenecen a sí mismos.
por citar solo dos ejemplos. Esta última monstruosidad es la protagonista de la paradoja de Bertrand Russell, que comentaré por extenso en la sección 9.3 en relación con el logicismo. Cantor conoció la paradoja de Russell y otras cuantas que surgieron durante el cambio del siglo XIX al XX y que supusieron una serie de crisis de fundamentos para las matemáticas. Pero a Cantor nunca le preocuparon estas paradojas, porque siempre tuvo la convicción de que no afectaba al tipo de conjuntos e infinitos que él estudió, sino a las entidades excesivas y monstruosamente enormes empatadas con lo absoluto, esa cosa que podemos reconocer pero no conocer, los infinitos absolutos, señores de un área completos de paradojas. Nunca preocuparon a Cantor, como los escolásticos. Cantor los desenterró a los exclusivos dominios de la mente tortuosa de Dios. Y la alusión de Dios no es gratuita. Las paradojas surgieron para la consideración de un tanto ingenua de que un conjunto es cualquier colección de cosas. Esa era precisamente la definición de Gottlob, preje de la paradoja de Russell de Moore. Esa paradoja tiene una formulación similar a las que se pueden proponer para contradecir el carácter omnipotente de Dios. Otra ingenuidad. ¿Puede Dios crear una piedra que él mismo no puede levantar? Si la puede crear, ya hay algo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer, levantar esa piedra. Si no la puede crear, también hay algo que no puede hacer, crearla. El tipo de problemas a los que se enfrentó Cantor, especialmente el de la hipótesis del continuo, es el infinito de los puntos de una recta igual a uno. No se resuelve contemplando el mundo que nos rodea, sino penetrando las profundidades más recónditas de la mente humana. Ocurre a menudo en matemáticas que, en ese esfuerzo por desentrañar las interioridades de un problema, uno nunca sabe el tamaño de la madeja en que el problema está envuelto, ni la cantidad de hilo que tendrá que desmadejar para ver si al otro lado viene la solución, pues ni siquiera tiene certeza alguna. Cuando tiras forzadamente de un hilo de que vaya a haber algo al otro extremo, esa situación provoca una enorme tensión psicológica que puede ocurrir que uno se pase semanas, meses e incluso años trabajando esforzadamente en la resolución de un problema sin que en todo ese tiempo se tenga la más mínima indicación de que se está cerca o lejos de resolverlo. Si al final de conseguir, de, si al final lo consigues resolver, pasando a menudo a apenas un instante de no tener nada a tenerlo todo, la recompensa es una salvaje intensidad emocional, una descomunal carga de placer casi físico que te desgarra el cuerpo en súbitas oleadas de incontrolable complacencia. Esa intensidad, esa especie de en medio del camino entre lo físico y lo metafísico, admite mala comparación a lo que siente en otros procesos creativos, donde la dulce ambrosia que produce el acto creativo se saborea más prolongadamente en el tiempo, pero por lo mismo es de un sabor más diluido. Lo malo es que puede ocurrir y ocurre que cuando después de gastar una enormidad de tiempo y energía, nada se obtiene, y el problema en el que nos hemos dejado la piel a tiras queda tan irresuelto como estaba cuando empezamos a atacar. La frustración, la explosiva mezcla de cansancio mental y físico, de impotencia y de sentido del fracaso, puede acabar pasando factura en los momentos en que uno ataca con más ferocidad un problema. Ocurre que mucho antes de que los ojos del rostro se abran a la luz exterior, cada nuevo día después del sueño, los de la mente, casi ajenos a nuestros yo consciente, ya llevan un rato descortando el problema que queremos resolver. Al sentir cómo las brumas del sueño se derriten de nuestro cerebro, al sentir cómo recuperamos la conciencia después del sueño, lo primero que advertimos es que, como el dinosaurio del microcuento de Monterroso, el problema todavía está ahí. Esa obsesión es a menudo incontrolable y se parece al águila que devora hambrienta las entrañas de Prometeo en el célebre mito griego. Cuando al despertar lo primero que percibimos es que lo queremos, lo queramos nosotros o no, el problema sigue atorado en el engrane de nuestras neuronas. Uno cree sentir lo mismo que debería sentir. Prometeo, cuando cada amanecer sus ojos se abrían y lo primero que alcanzaba a ver era la silueta del águila acercándose desde la lejanía. Cantor a mediados de 1884 sufrió su primer colapso mental, una crisis de la que apenas se sabe que duró más o menos 2 meses y llegó tan fusilánimemente como se fue. A partir de entonces la personalidad de Cantor, ya de por sí controvertida y con pronunciadas tendencias místicas, se hizo aún más excéntrica. En cierta forma, abandonó la investigación matemática como primera actividad y se dio a otros menesteres intelectuales de índole bastante más dudosa. Como resultado de esos estudios, llegó a sostener y defender que Francis Bacon fue el autor de las obras de Shakespeare,
y que José de Arimatea era el padre carnal de Jesucristo. Por esas mismas fechas, Cantor estaba también en lo más crudo de su batalla por el establishment matemático alemán. El tipo de resultados tan contraintuitivos le generó a Cantor no pocas críticas, sobre todo de matemáticos de mayor edad, y un fuerte enfrentamiento contra muchos de sus colegas alemanes. Esas peleas estuvieron en buena medida provocadas por la dedicación de Cantor a las cuestiones del infinito y la defensa de la consideración única y exclusiva de la realidad inmanente de los conceptos matemáticos, sin ninguna obligación de examinarlos a la luz de la realidad tangible o aplicada. Pocas dudas caben sobre el hostigamiento de que Cantor sufrió. Su investigación fue calificada a menudo de insignificante y carente de todo interés. Cuando sus esfuerzos empezaron a reconocerse, las malas lenguas pusieron en boca de Henri Poincaré, uno de los grandes matemáticos del momento, una célebre infamia. Las generaciones venideras consideran la teoría de conjuntos de Cantor como una enfermedad de la que uno tiene que recuperarse. Aunque también es cierto que poco a poco, gracias al cambio generacional, se va reconociendo la importancia de la teoría de conjuntos, ese territorio donde finalmente Hilbert ubicó el paraíso de los matemáticos. Cantor acabó recibiendo reconocimientos internacionales por su obra, pero esos reconocimientos quedaron oscurecidos por el aumento que con los años sufrieron sus crisis mentales, sobre todo a partir de 1899, a consecuencia de la cual fue internado en clínicas de reposo cada 2 o 3 años, aquejado de manías persecutorias y cuadros maníaco-depresivos. No fue extraño que recibiera la noticia de la posesión de los hombres en el manicomio de la Universidad de Halle. Fue su pelea contra el infinito lo que causó la enfermedad mental de Cantor. Hay que tener preocupación con este tipo de preguntas. Es innegable que cierta tentación melodramática puede inclinarnos a contestar afirmativamente a esa pregunta, y no han sido los autores que se han dejado arrastrar por ella hasta convertir en un hito el folclore matemático de la enfermedad mental de Cantor. La provocó su obsesión por la hipótesis del continuo. Quizá fuera de Bertrand Russell también más colaboró con esa causa. Tal vez inadvertidamente, Cantor visitó por primera vez Gran Bretaña en septiembre de 1911, al haber sido invitado a los fastos por el 50º aniversario de la creación de la Universidad de St. Andrews en Escocia. Esta universidad lo nombró al año siguiente doctor honoris causa. Después viajó a Londres y escribió a Russell un par de cartas proponiendo un encuentro con él, que finalmente no se produjo. El caso es que Russell incluyó en su biografía, publicada en 1967 y 1969, una referencia a esas 2 cartas y al comportamiento un tanto excéntrico de Cantor, quizá a consecuencia de la excitación que lo produjo pisar por primera vez la tierra de Shakespeare y Bacon. George Cantor fue, en mi opinión, escribió Russell, uno de los mejores cerebros del siglo XIX. Después de leer la siguiente carta, nadie se sorprenderá de saber que estuvo buena parte de su vida en un asilo para lunáticos. Al respecto de este comentario, el historiador británico de las matemáticas Yvonne Graham Guinness, uno de los que primero levantaron su voz contra las razones matemáticas de la locura de Cantor, escribió en 1971. Las 2 cartas de Cantor tienen un carácter innegablemente errático. De hecho, los manuscritos son todavía más reveladores. Muestran varios de los hábitos que tenía cuando la agitación se apoderaba de él. La caligrafía es muy florida y los renglones tienden a irse hacia atrás conforme progresan en la página. Y no solo continúan en los márgenes, algo típico de Cantor, sino que en la página de la segunda carta llegó a escribir de arriba a abajo sobre otros renglones que iban, según lo habitual, de izquierda a derecha. Hay incluso un párrafo de la carta que está escrito en el dorso del sobre. Es muy posible que la enfermedad mental de Cantor tuviera causas genéticas. La falta de evidencia documental, combinada con la naturaleza rudimentaria de los tratamientos psicológicos en esa época, impide una evaluación profesional definitiva de la enfermedad mental de Cantor, escribió Graham Guinness. Los ataques empezaban de repente, habitualmente en otoño, y mostraban fases de excitación y exaltación. Finalizaban también de repente al inicio de la primavera o del verano, y algunas veces le seguían lo que ahora entendemos que debía ser la fase depresiva, lo que se interpretaba entonces como una cura, durante el cual Cantor pasaba el tiempo en casa sentado, en silencio, horas y horas. Pero entonces esa fase también finalizaba de repente, y Cantor volvía a su trabajo y ocupaciones. Aunque las causas genéticas no quitan que la tirantez de sus relaciones académicas o la tensión de su pelea con el infinito agudizaron o precipitaron sus crisis mentales. Desde 1878, Cantor estuvo batallando para demostrar la hipótesis del continuo.
naturalmente se dedicó exclusivamente a investigar ese problema, pero es indiscutible que le dedicó años completos de esfuerzo tan intenso y apasionado como estéril. Y no es menos cierto que cualquier noticia sobre la resolución del problema le causó siempre una profunda impresión. En 14 de 1904, escribió Graham Guinness, asistió al tercer Congreso Internacional de Matemáticos celebrando en Heidelberg, con sus hijas Els y Anna Marie. Aunque no presentó ninguna comunicación, se anunciaron en el Congreso algunos resultados controvertidos que en parte implicaban de su hipótesis de continuo era falsa. Sus exhortaciones a los participantes para que encontrasen algún error en sus resultados fueron recordadas durante mucho tiempo. Cator sufría los primeros síntomas de otro de sus ataques y un mes después fue ingresado otra vez a una clínica. Y si tanta dedicación a los problemas matemáticos del infinito fue perturbada por la estabilidad emocional de Cantor, no lo fueron menos otras tragedias de la vida, como la que sufrió en 1899, cuando Rudolf, el más joven de sus 6 hijos, murió a los 13 años de edad. En mayo de 1917, Cantor fue otra vez ingresado contra su voluntad en el manicomio de la Universidad de Halle. Según Graham Guinness, la guerra provocó escasez de alimentos, y Cantor adelgazó y fue presa, además del cansancio y la enfermedad, también del hambre. Por año nuevo, Cantor envió a su mujer las últimas 40 hojas del calendario del año anterior, dándole a entender que había vivido esos días. Pero el 6 de enero murió de repente, y sin dolor de un ataque al corazón, fue enterrado en Halle cerca de su hijo Rudolf. Murió de repente sin dolor. Capítulo 2. Señorita o sirvienta. En honor del espíritu humano. Las matemáticas son puro divertimiento, un juego de indagación en sistemas de objetos por su carácter abstracto. Están alejados del mundo real que nos rodea, incluyendo este mundo tanto los fenómenos naturales como los sociales. ¿Tienen utilidad las matemáticas? ¿Deben tener utilidad las matemáticas? ¿Deben servir en las otras ciencias o ser señora de su propio destino? Este dilema ha atravesado con mayor o menor vehemencia toda la historia de las matemáticas y de la ciencia. Como botón de muestra, he aquí la respuesta de Carl Gustav Jacobi, 1804-1851. Envió a Joseph Fourier sobre esta cuestión. El señor Fourier opina que la finalidad primordial de las matemáticas consiste en su utilidad pública y la explicación de los fenómenos naturales. Pero un filósofo como él debería haber sabido que la finalidad única de la ciencia es la de rendir honor al espíritu humano, y que por ello una cuestión sobre números vale tanto como una cuestión sobre el sistema del mundo. Como se ve, hay algo esquizoide en ese conflicto que convierte a la utilidad de las matemáticas en una especie de Jekyll y Hyde de la filosofía de la ciencia. No se puede negar que las matemáticas están llenas de conceptos abstractos que parecen no ser de este mundo. También hay que reconocer que el peso de su importantísimo componente estética ha sido fundamental en su desarrollo, dada esa falta de utilidad por finalidad y la importancia de lo estético. Es muy tentador decir que las matemáticas son un arte. Kant definía el sentido de lo estético con una finalidad sin fin. De hecho, Karl Popper, el más influyente filósofo de la ciencia del siglo XX, dijo que las matemáticas ni siquiera son una ciencia, o no en el sentido en que las otras ciencias lo son, pero porque la preocupación máxima de las matemáticas no parece ser el estudio y conocimiento de la realidad. Y segundo, porque una de las características principales de la teoría científica, según Popper, no es su verificabilidad, sino su falsabilidad. Esto es, para una teoría pueda ser considerada científica, debe existir la posibilidad de que la confrontación experimental con la realidad física demuestre su falsedad. Y esto no parece ocurrir con las teorías matemáticas cuya validez o invalidez no viene determinada por los éxitos experimentales, sino por la solidez lógica de las demostraciones. Claro que todas esas afirmaciones admiten matices, muchos empezando porque no todos los conceptos ni teorías matemáticas fueron desarrolladas desde la lógica. Piénsense, por ejemplo, en lo ocurrido con el infinito, que como hubo ocasiones de explicar en la sección 1.4, con el desarrollo del cálculo infinitesimal durante el final del siglo XVII, todo el siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, como se verá en las secciones 5.3 y 6.1, durante todo ese periodo,
Esa fundamental teoría matemática se desarrolló sin unas bases lógicas sólidas que la sustentaran, y usando un concepto tan fantasmal como los infinitesimales. A pesar de esa debilidad lógica, el cálculo infinitesimal era una herramienta tan potente de tanta utilidad, no solo para el desarrollo del análisis matemático, sino también para la geometría y sobre todo para la naciente física matemática o la astronomía, que pocos matemáticos, si alguno, dejó de utilizarla porque su fundamentación lógica fuera débil. Se la utilizaba por su potencia y porque en apariencia producía resultados válidos. El cálculo infinitesimal muestra además que, a fin de cuentas, las matemáticas también tienen aplicaciones fuera de ellas mismas. Son útiles para muchas otras ciencias, y eso hace que sea hasta cierto punto inapropiado decir que las matemáticas no son ciencia. Y volviendo a las cuestiones estéticas innegables, sería mejor decir que las matemáticas son un arte con aplicaciones. Por más que estemos forzando la idea kantiana del arte como finalidad sin fin, de hecho las matemáticas fueron en origen una clara utilidad práctica, como se ve en la sección 3.1. Los números fueron consustanciales al incipiente comercio que se produjo tras el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Piénsese, por ejemplo, en los magníficos sistemas numéricos desarrollados en Mesopotamia. ¿Y qué decir de la geometría? Un término que se construye con palabras geo, tierra y metría, medida. Esa etimología delata bien a las claras los propósitos prácticos que la trajeron al mundo. La geometría nació con las manos manchadas de barro, y ese barro no es otro que el limo que arrastra el Nilo, cuanto Herodoto de Ramsés II. Distribuyó la tierra entre los egipcios en parcelas cuadradas por las que tenían que pagar una tasa. Cuando el Nilo se desbordaba, los dueños de unas parcelas exigían una reducción de tasa atendiendo la tierra que el río se había llevado, mientras que los recaudadores exigían a los dueños de otras un aumento con arreglo a la nueva tierra depositada. El aumento o reducción del impuesto era decidido finalmente por las medidas que los agrimensores reales tomaban en las parcelas. Así fue, en mi opinión, escribió Heródoto, cómo nació la geometría que después pasó a Grecia. Este aspecto aplicando de las matemáticas fue criticado por Platón, para quien las matemáticas debían ser un sofisticado constructo intelectual cuya función primordial debía ser la formación de la mente humana, una guía que nos ayudara primero a alcanzar y después a movernos en un mundo perfecto de las ideas. Incluso Aristóteles abogó por asignar a las matemáticas un valor de conocimiento sin finalidad, de ciencia que no se aplica ni a los placeres ni a las necesidades de la vida. A pesar del peso intelectual que Platón y Aristóteles tuvieron en la Grecia clásica, y que han seguido teniendo después, siempre ha habido matemáticos, incluso en Grecia, que no dieron la espalda a estos aspectos, aplicándolos de las matemáticas, y entre ellos brillan las cuatro estrellas de las fulgurantes del firmamento matemático: Arquímedes, Newton, Euler y Gauss. Usaremos a continuación a Arquímedes y Gauss para profundizar en la doble personalidad pura y aplicada que tienen las matemáticas. La fama de Arquímedes como ingeniero militar fue casi mayor que la que tuvo como matemático. La leyenda cuenta maravillas del poder sobrehumano que su capacidad inventiva le otorgaba, hasta el punto de elevarlo casi a la categoría de semidios. Todos los secretos del universo le eran a Arquímedes conocidos. Conoció Silio Itálico de sus guerras púnicas. Sabía cuando los oscuros rayos del sol naciente presagiaban la tempestad, si la tierra estaba fija o suspendida por su eje, porque al mar extendido sobre el globo se mantenía encadenado a su superficie. ¿Cuáles eran las causas de la agitación de las olas y de las diferentes fases de la luna? ¿Qué la ley seguía? El océano, flujo y reflujo de las mareas. Fama tenía de haber contado las arenas de la tierra, él que supo poner a flote una galera con el esfuerzo de una sola mujer, el que hizo subir rocas amontonadas en contra de la pendiente del terreno. Lo de subir y bajar grandes pesos, ya sea una galera o una roca, ha llamado siempre la atención de los cronistas. En vida de Marcelo Plutarco, también menciona estos hechos, en especial a la levitación casi mágica del barco. Arquímedes, pariente y amigo de Hiero, escribió que con una potencia dada se puede mover un peso igualmente dado, y jugando como suele decirse, con la fuerza de la demostración, se aseguró de que si le dieran otra tierra, movería esta tomando la otra como punto de apoyo. Maravillado Hierón y pidiéndole que lo verificara con obras e hiciese ostensible cómo se movía alguna gran mole con una potencia pequeña.
Tomó un gran transporte de 3 velas del arsenal del rey, que fue sacado a tierra con mucho trabajo y a fuerza de un gran número de brazos. Lo cargó de gente y del peso que solía echárseles. Y sentado lejos de él, sin esfuerzo alguno y con solo mover la mano, le cavó el cabo de una, con la mano el cabo de una máquina de gran fuerza atractiva. Arquímedes lo llevó así derecho y sin detención, como si corriese por el mar. Se pasmó el rey y, convencido del poder del arte, encargó a Arquímedes que le construyese toda la especie de máquinas del sitio, bien fuese para defenderse o bien para atacar. Y Hierón, rey de Siracusa y aliado de los romanos, no necesitó de estas máquinas, pero sí sus sucesores que salieron con los cartagineses, provocando el salto de Siracusa por las tropas de Marcelo. Plutarco narró verdaderas escenas dantescas, provocadas por el furor destructivo de los ingenios bélicos de Arquímedes. Al acometer los romanos por dos partes, fue grande el sobresalto de los siracusanos y su inmovilidad a causa del miedo, creyendo que nada había de oponer a tal ímpetu y a tantas fuerzas. Pero tiempo, pero poniendo en fuego Arquímedes a sus máquinas, atacó a un mismo tiempo el ejército y la armada de los romanos, el ejército con armas arrojadizas de todo género, y con piedras de una mole inmensa, despedidas con increíble violencia y celeridad, las cuales, no habiendo nada que resistirse a su paso, obligaban a muchos a la fuga y rompían la formación. En cuanto a las naves, las máquinas de Arquímedes asistían a unas por medio de grandes maderos con punta que repentinamente aparecieron en el aire saliendo desde la muralla y alzándose en alto con otros contrapesos. Les hacían luego sumirse en la marea, y a otras levantándolas rectas por la proa con garfios de hierro, semejantes al pico de las ruinas. Les hacían caer en el agua por la popa, o las traían, arrastraban y estrellaban contra las rocas y escollos que abundaban bajo la muralla, con gran ruina de la tribulación. Hubo incluso alguna nave que fue suspendida en lo alto dentro del mismo mar, y arrojada en él y vuelta a levantar, de manera que sus marineros fueron estrellados o expelidos en un espectáculo terrible, hasta que la nave vino a caer vacía sobre los muros, o se deslizó por soltarse el garfio que la hacía Marcelo traía sobre el puente de la máquina llamada zambuca, por la semejante de su forma con aquel instrumento músico. Mas todavía estaba bien lejos de la muralla. Se lanzó contra ella una piedra de peso de 10 talentos, y luego una segunda y una tercera, de las cuales algunas cayendo sobre la misma máquina con gran estruendo y conmoción, destruyéndola en el piso, rompiendo su enlace y desquiciaron el puente, con lo que confundido y dudoso Marcelo se retiró a toda prisa a la nave, y dio orden para que también se retrasasen las tropas. A pesar de todo lo cual, surgió Plutarco Arquímedes. Según Plutarco Arquímedes, lo que realmente le interesaba eran los asuntos de la geometría más pura. De nuevo, la utilidad de las matemáticas oscilando entre Caen y Haen. En cuanto a Arquímedes, fue tanto su juicio, tan grande su ingenio y tal su riqueza en teoremas, que sobre aquellos artilugios que le habían dado el hombre y la gloria de una inteligencia sobrehumana, no permitió dejar nada escrito, y es que tenía por ignoble y ministerial toda ocupación de la mecánica, y todo arte aplicado, y ponía únicamente su deseo de sobresalir en aquellas cosas que llevan consigo lo bello y excelente, sin mezcla de nada servil. Y es cierto que ningún escrito se ha conservado de Arquímedes sobre ingeniería militar, aunque eso poco significa porque la forma milagrosa en que han llegado hasta nosotros las obras de Arquímedes que hoy en día conocemos, nos dice que hay que descartar que dejara escritos sobre asuntos más aplicados por el hecho de que no haya sobrevivido. Véase para más detalle la sección 4.4. Una de las obras conservadas tiene de hecho un sabor aplicado diferente al resto. De hecho, es una obrita muy sugerente de apenas media docena de páginas. Posiblemente no sea sino un extracto de una obra más extensa que se perdió, que trata del cálculo aproximado del número pi. Hacia el siglo III a.C., los griegos ya habían descubierto que el área de cualquier círculo y el cuadrado levantado sobre su radio guarda siempre la misma proporción, con independencia del tamaño del círculo. A esa proporción es a la que llamamos hoy número pi. Ese resultado nunca satisfació a los matemáticos griegos, porque ellos buscaban construir con regla y compás un cuadrado de igual área que un círculo dado,
cosa que nunca lograron por sencilla razón de que esa contribución es imposible. Por eso no se supo hasta finales del siglo XIX, aunque se sospechó mucho antes de todo esto. Escribiré por extenso en las secciones 4.2 y 8.2. Uno de los que posiblemente sospecharon la imposibilidad de cuadrar el círculo fue Arquímedes. Entonces se le ocurrió hacer algo en cierta forma ajeno a la pureza de Platón había establecido para la geometría. A Arquímedes se le dio por hacer una cuadratura aproximada del círculo, o sea, encontrar una aproximación para el número pi. Para ello, lo primero que hizo fue demostrar que la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro es siempre la misma, sea cual sea el tamaño de la circunferencia. Además, Arquímedes demostró que esa razón es idéntica a la que ya hay entre el área del círculo y el cuadrado levantado sobre su radio. Arquímedes aproximó entonces la longitud de la circunferencia mediante un polígono regular de 96 lados y encontró que el número pi está entre las fracciones 223 sobre 71 y 22 sobre 7, lo que está bastante bien. Las primeras 10 cifras decimales de pi,